El primer obstáculo lo encontró por parte de su tío Isidoro Guérin. Se lo dijo el 8 de octubre con ternura, pero con decisión. Le dijo que de eso no había que volver a hablar hasta los 17 años. Se quedó desconsolada. Teresa cuenta con Dios, pero no descuida actuar. Durante 10 días reflexiona. Pedía a Jesús que realizara el milagro de hacer cambiar de parecer a su tío. Del 19 al 22 de octubre padece lo que ella llama su martirio. Me hallaba en un triste desierto. O mejor, era mi alma como una frágil barca abandonada y sin piloto, a merced de las olas tempestuosas. Lo sé, Jesús estaba allí, durmiendo en la navecilla. Pero era tan negra la noche que no conseguía verle. Ninguna luz, ni siquiera un relámpago surcando las sombrías tinieblas. Era la noche profunda del alma. Como Jesús en el jardín de la agonía, yo me encontraba sola, sin consuelo alguno, ni en la tierra ni en el cielo. Como si el mismo Dios me hubiese abandonado. El 22 de octubre, Teresa se arma de todo su valor y va a ver a su tío. Con gran sorpresa ve que él mismo la llama y le concede el permiso para realizar su vocación. Despejados todos los inconvenientes familiares, aparecen otros mucho más difíciles de superar. El sacerdote de la Troette, que cuida de que la comunidad de las carmelitas siga la regla con la más estricta observancia, le niega la autorización para ingresar. Le dice que en todo caso es el señor obispo de Bayeux, Monseñor Higonin, el que tenía que otorgar el permiso. Teresa no se arredra y siempre con el apoyo y la compañía de su padre sale el 31 de este mismo mes para Bayeux, recibiendo del señor obispo la misma respuesta, que debe esperar. El señor Martin intercede por su hija, con sorpresa del señor obispo, quien responde que primero hay que consultar con el reverendo de la Troette. Teresa sabe que esto es lo mismo que retrasar lo que tanto desea. El señor Martin no vacila entonces en decir al señor obispo que Teresa aprovecharía la próxima peregrinación a Roma para pedir al Papa personalmente la autorización para entrar en el Carmelo. Roma. Ingreso y primeros pasos en el Carmelo. A primeros de noviembre, el señor Martin, acompañado de sus 2 hijas, Celina y Teresa, emprende el viaje a la ciudad eterna. Este viaje, de hecho, es para Teresa una prueba. Cosas hubo en él capaces de quebrantar una vocación menos sólida. La primera prueba fue el lado mundano de la peregrinación. Pero Teresa no se dejó deslumbrar por las apariencias de la nobleza que formaba la mayor parte del grupo. Todos aquellos títulos le parecieron puro humo. La segunda prueba fue el encuentro con el mundo de los sacerdotes. Allí pudo comprender que su misión, además de orar por los pecadores, era también la de orar por los sacerdotes, pues entendió que ellos, a pesar de su dignidad sublime, no por eso dejan de ser hombres débiles y frágiles, necesitados de oraciones. El momento culminante de la peregrinación fue la audiencia con el Papa León XIII, cuando Teresa, con audaz confianza, le pidió el favor de entrar en el Carmelo. A pesar de que quedaba prohibido hablar al Papa, es Teresa quien nos dice cómo solucionó la duda que le entró. Me volví a Celina para conocer su opinión. «Habla», me dijo ella. Un instante después me hallaba a los pies del Papa. Besé su sandalia y me presentó su mano, pero en lugar de besarla, yo junté las mías y levantando hasta los suyos mis ojos bañados en lágrimas, le dije: «Santísimo Padre, tengo que pediros una gracia muy grande». Entonces León XIII inclinó hacia mí su cabeza, de manera que su rostro casi pegaba con el mío, y vi sus ojos negros y profundos que me miraban fijamente y parecían penetrarme hasta el fondo de mi alma. «Santísimo Padre», le dije, «en honor de vuestras bodas de oro, permitidme entrar en el Carmelo a los 15 años».
Sin duda la emoción hacía temblar mi voz, por lo que el Santo Padre, volviéndose hacia el señor Reveroni, que me miraba asombrado y disgustado, le dijo: «No comprendo bien». Si Dios lo hubiera permitido, le habría sido fácil al señor Reveroni alcanzarme lo que deseaba. Pero era cruz y no consuelo lo que Dios quería darme. «Santísimo Padre», respondió el vicario general, «se trata de una niña que desea entrar en el Carmelo a los 15 años. Pero los superiores están en estos momentos estudiando el asunto». «Bueno, hija mía», respondió el Papa mirándome bondadosamente, «haced lo que decidan vuestros superiores». Intenté hacer un último esfuerzo. «Sí, Santísimo Padre, pero si usted dijese que sí, todo el mundo estaría de acuerdo». Me miró fijamente y pronunció estas palabras, recalcando cada sílaba: «Vamos, vamos, entrarás si Dios quiere». Teresa, en el fondo, tiene una gran paz, pero al mismo tiempo un gran sufrimiento llenaba su corazón. El viaje había terminado para ella, pues su objetivo había fracasado. De este viaje saca un gran cúmulo de experiencias. Él solo, dirá, me enseñó mucho más que mis largos años de estudio. Admiró las bellezas del arte y de la religión y pisó el suelo que pisaron los apóstoles. Y sigue esperando el poder entrar en el convento el día de Navidad. Muchas cosas bellas había contemplado Teresa en su viaje a Roma, pero ella misma nos dice: «Las veía desvanecerse sin la menor pena. Mi corazón aspiraba a otras maravillas. Había contemplado ya bastante las bellezas de la tierra, y sólo las del cielo eran ya el objeto de mis deseos. Y para ofrecérselas a las almas quería convertirme en prisionera». A pesar de todas las dificultades que ha encontrado, Teresa espera entrar en el Carmelo en Navidad. Apenas regresa de Roma, va a visitar a Paulina, que le indica escriba de nuevo a Monseñor Higonen. Así lo hace y espera confiada la respuesta. Teresa sabe a qué renuncia cuando pide entrar en el convento. Con la entrega de su vida muestra que el amor con que Dios nos ama nos permite sufrirlo todo y nos hace ser, para nosotros mismos y para los demás, un torrente de agua viva. Por fin, el señor obispo concede la autorización. La carta llega al Carmelo el 28 de diciembre, pero a Teresa no se lo comunican hasta el 1 de enero de 1888, diciéndole al mismo tiempo que su ingreso no se realizará hasta después de la Cuaresma. Esta fue su reacción y su preparación inmediata antes del ingreso. Al pensar en una espera tan larga, no pude contener las lágrimas. Convengo en que debí parecer poco razonable al no aceptar gozosa esos 3 meses de destierro, pero creo también que esta prueba, aunque no lo pareciese, fue muy grande y me ayudó a crecer mucho en el abandono y en las demás virtudes. ¿Cómo transcurrieron estos 3 meses tan ricos en gracias para mi alma? Decidí entregarme con más intensidad que nunca a una vida seria y mortificada. Cuando digo mortificada, no es para hacer creer que hiciera penitencias, pues nunca las he hecho. Mis mortificaciones consistían en doblegar mi voluntad, siempre dispuesta a salirse con la suya, en callar cualquier palabra de réplica, en prestar pequeños servicios sin hacerlos valer, en no apoyar la espalda cuando estaba sentada, etc. Con la práctica de estas naderías me fui preparando para ser la prometida de Jesús, y no sabría decir cuán dulces recuerdos me ha dejado esta espera. 3 meses se pasan pronto, y por fin llegó el momento tan ardientemente deseado. El lunes 9 de abril, día en que en el Carmelo celebran el Día de la Anunciación, trasladado esa fecha por razón de la Cuaresma, fue el día señalado para el ingreso de Teresa en el Carmelo. El día 8 se reunió toda la familia para despedir a Teresa. Está su padre, su hermana Celina y también Leonia, que ha regresado de su nueva experiencia en la visitación y en cuyo regreso su padre ha dado una vez más muestras de gran virtud, acogiéndola con gran cariño. Están también los tíos Guérin y sus hijas Juana y María. Son horas de emoción dolorosa y las manifestaciones de cariño hacen más costosa la separación de Teresa.
Así la describe ella. La víspera, toda la familia se reunió en torno a la mesa, a la que yo iba a sentarme por última vez. Mi rey querido apenas hablaba, pero su mirada se posaba en mí con amor. Mi tía lloraba de vez en cuando, y mi tío me dispensaba 1000 atenciones de cariño. También Juana y María me colmaban de delicadezas, sobre todo María, que, llevándome aparte, me pidió perdón por todo lo que creía haberme hecho sufrir. Y finalmente mi querida Leonia, que había vuelto de la visitación hacía algunos meses, me colmaba como nadie de besos y caricias. Solo de Celina no he dicho nada, pero ya puedes imaginarte, madre querida, cómo transcurrió la última noche que dormimos juntas. A la mañana siguiente, rodeada de todos sus familiares y del brazo de su padre, se dirigen al Carmelo para participar en la misa y recibir la comunión. En cuanto Jesús bajó al corazón de mis parientes queridos, yo no escuché a mi alrededor más que sollozos. Yo fui la única que no lloró, pero sentía latir mi corazón con tanta fuerza que cuando vinieron a decirnos que nos acercáramos a la puerta claustral, me pareció imposible dar un solo paso. Me acerqué, sin embargo, pero preguntándome si no iría a morirme a causa de los fuertes latidos de mi corazón. Mi emoción no se tradujo al exterior. Después de abrazar a todos los miembros de mi querida familia, me puse de rodillas ante mi incomparable padre, pidiéndole su bendición. Para dármela, también se puso de rodillas y me bendijo llorando. El espectáculo de aquel anciano ofreciendo su hija al Señor, cuando aún estaba en la primavera de la vida, tuvo que hacer sonreír a los ángeles. Teresa se levanta y atraviesa decidida la puerta de clausura que se cierra tras ella. Allí la esperan las monjas para recibirla, entre ellas sus hermanas Paulina, Inés de Jesús, la que hizo con ella de madre, y María, su madrina, en el convento María del Sagrado Corazón, a quienes ella en adelante dice que tomaría como modelo de sus actos. Mientras su padre se retira triste y pensativo. Allí queda otro trozo de su corazón, su reinecita, la pequeña de la familia. El sacrificio es grande, pero este caballero cristiano lo realiza con la generosidad que siempre le ha caracterizado. Aquellas lágrimas que derrama es lo que reclama la naturaleza, pero en el fondo de su alma hay agradecimiento a Dios que se fija en sus hijas para llamarlas a su servicio. Al día siguiente escribe desde los Buissonets a uno de sus amigos: Teresa, mi reinecita, entró ayer en el Carmelo. Solo Dios puede exigir semejante sacrificio, pero me ayuda tan poderosamente que en medio de mis lágrimas mi corazón rebosa de alegría. Apenas entra en el Carmelo, la invade una paz que no la dejará ya. Por fin mis deseos se veían cumplidos. Mi alma sentía una paz tan dulce y tan profunda que no acierto a describirla. Pero la alegría que sentía era una alegría serena. Sí, me sentía plenamente compensada de todas mis pruebas. Con qué alegría tan honda repetía estas palabras: estoy aquí para siempre, para siempre. Aquella alegría no era efímera, no se desvanecería con las ilusiones de los primeros días. Las ilusiones. Dios me concedió la gracia de no llevar ninguna al entrar en el Carmelo. Encontré la vida religiosa tal como me la había imaginado. Ningún sacrificio me extrañó. Y sin embargo, tú sabes, madre querida, que mis primeros pasos encontraron más espinas que rosas. Fue dura la escuela en la que Dios colocó a esta audaz muchachita. La quería para sí y la invitaba a seguirle de cerca. Sí, el sufrimiento me tendió los brazos y yo me arrojé a ellos con amor. A los pies de Jesús, hostia, en el interrogatorio que precedió a mi profesión, declaré lo que venía a hacer en el Carmelo. He venido para salvar almas y sobre todo para orar por los sacerdotes. Cuando se quiere alcanzar una meta, hay que poner los medios para ello.
Jesús me hizo comprender que las almas quería dármelas por medio de la cruz, y mi anhelo de sufrir creció a medida que aumentaba el sufrimiento. Teresa sabe muy bien que la vida religiosa es una lucha contra sí mismo, contra las mil astucias del hombre viejo que busca su comodidad, su descanso, su gloria y su voluntad. Pero lo que desea por encima de todo es amar a Dios, agradarle, cumplir su voluntad. Y esto es lo que le lleva a obrar y estar en cada momento en el lugar que Dios la necesita, en el lugar que la obediencia le indique, en la plena disponibilidad para realizar todo el querer de Dios sin reservas. Su único deseo es la gloria de Dios y la salvación de las almas. Y ella sabe que esto no se ha de hacer sin sufrimientos. Recibió lo que quería, ver correr hasta la última gota la sangre de su alma y de su espíritu, y las fuerzas todas de su cuerpo en la bodega de Dios y en la cuba de la Iglesia. Pero ella lo quería así. Un día sin sufrimiento, decía, es un día perdido. Sus primeros pasos en el convento son sobre espinas. Contra lo que se podía esperar que podría ser la niña mimada del convento, encontró en algunas de las religiosas desconfianza y prevención, y la priora, la Madre María de Gonzaga, se mostró muy exigente con ella. Su falta de preparación para los trabajos domésticos y sus involuntarios descuidos son atribuidos a falta de formalidad. Si hay una telaraña en la escalera, tiene la culpa Sor Teresa, y es reprendida con aspereza delante de las demás. Bien se ve, dice la priora, que nuestros claustros están barridos por una niña de 15 años. Así le trata sobre todo la priora. Es lo que más le duele a Teresa. Ella, tan sensible al cariño, tan hecha a él en su casa de los Buissonets, se encuentra ahora en el Carmelo tan deseado con un ambiente tan distinto. Por eso puede escribir. Nuestra madre, la Madre María de Gonzaga, estaba enferma con frecuencia y tenía poco tiempo para ocuparse de mí. Sé que me quería mucho y que hablaba muy bien de mí. Sin embargo, Dios permitió que, sin darse cuenta, fuese muy severa para conmigo. No podía cruzarme con ella sin tener que besar el suelo, y lo mismo ocurría con las escasas conferencias que tenía con ella. Con su fina sensibilidad espiritual, sabe percibir el bien que esto supuso para ella y su gratitud es desbordante. ¡Qué gracia tan inestimable! Cómo actuaba Dios visiblemente a través de la que estaba en su lugar. ¿Qué habría sido de mí si, como pensaba la gente del mundo, hubiese sido el juguete de la comunidad? Quizá, en lugar de ver a nuestro Señor en mis superioras, no me hubiera fijado más que en las personas. Y entonces mi corazón, que había estado tan protegido en el mundo, se habría atado humanamente en el claustro. Gracias a Dios no caí en esa trampa. Cierto que yo amaba mucho a nuestra madre, pero con un afecto puro que me elevaba hacia el esposo de mi alma. Madre, le doy las gracias porque no me ha tratado con miramientos. Jesús sabía bien que su florecilla tenía necesidad del agua vivificante de las humillaciones, y sin este auxilio hubiera sido demasiado débil para poder echar raíces. Y es a usted a quien debo tan apreciado beneficio. Teresa, que tan apegada había estado a su familia y a los lazos familiares mientras vivió en el mundo, apenas traspasa el umbral del convento, las trata como a las demás. Justamente la presencia de sus hermanas carnales fue para la joven postulante ocasión de grandes sacrificios. Solo durante la recreación veía a Paulina y María, pero en ella escogía con preferencia la compañía de aquellas monjas que le eran menos simpáticas. Y en la ayuda que María le prestó para enseñarle los primeros pasos, sabía mantenerse al nivel de lo que exigía la regla. Y cuando le pusieron como ayudante de Paulina en el refectorio, fue fuente de nuevas renuncias. Teresa sabía que toda palabra inútil estaba prohibida por la regla, y así no se permitió la más mínima comunicación confidencial. Más tarde confesará: Oh, madre mía, cuánto sufrí entonces. Yo no podía abrirte mi corazón y pensaba que ya no me conocías. Teresa descubre que la vida en común comporta numerosas dificultades.
Las diferencias de temperamento, de origen social, de aspiraciones espirituales y de fidelidad a la vocación concreta origina sufrimientos, sobre todo cuando en un ambiente un tanto relajado se quiere vivir con fidelidad. En el convento puede ser que no haya enemigos, pero pueden darse ciertas hostilidades o aislamientos. Teresa constatará que las faltas de discreción, de educación, la susceptibilidad de ciertos caracteres, todas estas cosas no hacen la vida agradable. Sabe muy bien que algunas de estas enfermedades son crónicas, sin esperanza de curación. Más tarde, 3 hermanas que componían la comunidad mientras vivió Teresa, abandonaron la vida religiosa. La falta de silencio y de disciplina es también para Teresa ocasión de frecuentes sufrimientos. Pero como no es superiora ni está inclinada a la crítica, esto le mueve a intensificar su fervor y su fidelidad a la regla. Esta fidelidad la hace quedarse más aislada de quienes viven en el convento con negligencia y tibieza. Se vio privada en gran parte del apoyo que supone el ejemplo, pero no le faltaron en el convento personas santas, como la Madre Genoveva, a quien siempre admiró Teresa, sus hermanas y algunas otras. Estas dificultades con las que se encuentra, lejos de desanimarla, la hacen correr por el camino de la fidelidad y ponen de manifiesto el milagro que se opera. No solo el milagro luminoso de Teresa, sino el milagro de la vida religiosa en general, cuando es vivido con fe amorosa. La fuerza del corazón, concedida por Dios a quienes siguen la llamada que les hace, que en medio de esa especie de muerte que puede ser la vida religiosa, hace resucitar todo lo natural, todos los valores del amor, de la amistad, pero nuevos, transfigurados y espirituales. Pero para llegar a esto, hay que vivir el amor de caridad tal como nos enseña Jesús, y responder con amor a cualquier manifestación contraria a él. Teresa es mal entendida. Algunas hermanas la desprecian y se burlan de ella. Aquí tiene que conocer lo que no había en su familia, la guerra menuda y dolorosa que tanto hace sufrir. Es menos amargo ser roto por un pecador que por un justo. Sin embargo, por compasión hacia los pecadores, para obtener su conversión, yo te pido, Dios mío, ser rota por amor de ellos, por las almas justas que me rodean. Su respuesta ante quien así la hace sufrir es la más encantadora sonrisa, la más complaciente caridad, la más delicada atención. Muchas de las situaciones que pasó han sido contadas por ella misma o narradas por sus hermanas, y todas ponen de manifiesto este milagro. Teresa se vence hasta tal punto a sí misma que logra, a pesar de todas las leyes de la simpatía natural, amar a las que no le son simpáticas y tratar con ellas como si sintiera una simpatía natural por ellas. Pero la caridad cristiana no es como si, pues el Señor no nos amó con un amor fingido, sino verdadero y personal. Y Teresa quiere amar como ama Jesús. En mayo, con la presencia del Padre Pichón, María hace su profesión religiosa y Teresa, la más pequeña, tuvo la dicha de coronar a su hermana mayor, según la costumbre del Carmelo. El Padre Pichón, que se podría considerar el director de la familia Martén, entonces se quedó unos días a predicar a las monjas y se sintió sorprendido por la acción de Dios en el alma de Teresa. Mi entrevista con el Padre fue para mí un consuelo muy grande, aunque velado por las lágrimas a causa de la dificultad que encontré para abrirle mi alma. Hice, no obstante, una confesión general, como nunca la había hecho. Al terminar, el Padre me dijo estas palabras, las más consoladoras que jamás hayan resonado en los oídos de mi alma. En presencia de Dios, de la Santísima Virgen y de todos los santos, declaro que nunca has cometido ni un solo pecado mortal. Y luego añadió, da gracias a Dios por todo lo que hace por ti, pues si te abandonase, en vez de ser un pequeño ángel, serías un pequeño demonio. No me costó nada creerlo. Sabía lo débil e imperfecta que era, pero la gratitud embargaba mi alma.
Tenía tanto miedo de haber empañado la vestidura de mi bautismo que una garantía como aquella, salida de la boca de un director espiritual como los quería nuestra Madre Santa Teresa, que uniesen la ciencia y la virtud, me parecía como salida de la misma boca de Jesús. El Padre me dijo también estas palabras que se me grabaron dulcemente en el corazón. Hija mía, que nuestro Señor sea siempre tu superior y tu maestro de novicios. Y así fue, porque aunque Teresa ya le había dicho que deseaba fuese él su director, al poco tiempo fue destinado al extranjero. Efectivamente, el Espíritu Santo fue el director de Teresa. No porque ella se negase a abrirse a sus superioras, sino que por circunstancias que Dios permitió, no le fue posible hacerlo. Y Teresa fue suma docilidad a todo lo que entendía ser voluntad de Dios, tanto lo que le venía a través de mediaciones externas, las superioras, la regla, como lo que el Espíritu Santo le comunicaba en el interior de su corazón. Además de estos sufrimientos con los que tuvo que enfrentarse desde el comienzo de su vida religiosa, el Señor la iba a ofrecer otros que iban a ser muy dolorosos para su corazón. Una gran prueba de familia iba a caer muy pronto sobre las hermanas Martín. Un día, mientras estaba en el locutorio con sus hermanas, su padre dijo: «Hijas mías, vengo de Alençon, donde en la iglesia de Nuestra Señora he recibido tales gracias y tales consolaciones que he hecho esta súplica. Dios mío, esto es demasiado. Soy demasiado feliz. No es posible ir al cielo de esta manera. Quiero sufrir algo por ti. Y me he ofrecido». La palabra víctima expiró en sus labios. No se atrevió a pronunciarla ante nosotras, pero habíamos comprendido. En junio, Celina comunica a su padre su deseo de entrar en el Carmelo, con la seguridad que era del agrado de su padre, el cual consideraba que Dios llamase a todas sus hijas como a la mayor gracia. Desde el regreso de Roma, la salud del señor Martín está muy quebrantada, y es de esta enfermedad de donde va a venir el sufrimiento terrible para toda la familia, y muy especialmente para Teresa. Y es en esta época cuando la devoción a la Santa Faz se reveló a Teresa. La faz velada de Cristo llegó a ser la forma propia de su devoción a Cristo crucificado y el modelo de su vida, y deja traslucir lo que supone en su vida la enfermedad por la que atraviesa su padre y la dimensión que a ésta le da Dios. Dios le ofrece un salario semejante al de su hijo. Su hermana, Inés de Jesús, declaró en el proceso apostólico refiriéndose a su devoción a la Santa Faz: «Fue en el Carmelo, en el momento de las grandes pruebas relativas a la enfermedad cerebral de nuestro Padre, cuando se abrazó más con el misterio de la pasión y obtuvo el juntar a su nombre el de la Santa Faz». Dios se sirvió de esta gran prueba de familia para descubrirle las riquezas redentoras de su rostro velado. En una carta a Celina le dice: «Papá, ay, Celina, no puedo decirte todo lo que pienso. Sería demasiado largo y además, ¿cómo decir cosas que ni el pensamiento mismo puede apenas traducir? Profundidades que están en los abismos más íntimos del alma. Jesús nos ha enviado la cruz mejor escogida que ha podido inventar en su amor inmenso. ¿Cómo quejarnos cuando Él mismo fue considerado como un hombre herido por Dios y humillado? En su vida espiritual, esto produjo una transformación profunda. Quiso imitar a Cristo y con él perderse en una total oscuridad. Estas palabras de Isaías: «Está sin brillo, sin belleza, su rostro está oculto y nadie le ha reconocido», han sido el fondo de mi devoción de la Santa Faz, o mejor dicho, el fondo de toda mi piedad. También yo deseaba estar sin brillo, sola en pisar el vino en el lagar, desconocida de toda criatura. Hasta entonces todavía no había yo sondeado la profundidad de los tesoros escondidos en la Santa Faz. Fuiste tú, Madre querida, quien me enseñó a conocerlos. Fuiste tú la primera en penetrar los misterios de amor ocultos en el rostro de nuestro esposo.
Entonces tú me llamaste y comprendí en qué consiste la verdadera gloria. Aquel cuyo reino no es de este mundo me hizo ver que la verdadera sabiduría consiste en querer ser ignorada y tenida en nada, en cifrar la propia alegría en el desprecio de sí mismo. Sí, yo quería que mi rostro, como el de Jesús, estuviera verdaderamente escondido y que nadie en la tierra me reconociese. Tenía sed de sufrir y de ser olvidada. Qué misericordioso es el camino por donde me ha llevado siempre Dios. Nunca me ha hecho desear algo que luego no me haya concedido. Por eso su cáliz amargo me ha parecido delicioso. Teresa no busca ni las miradas, ni la estimación, ni las alabanzas. Solo Dios. Entre desamparos y amarguras se prepara Teresa para su toma de hábito. Había sido aprobada por el capítulo conventual, pero una nueva recaída de su padre hace pensar en suprimir la ceremonia solemne y hacer la celebración en la clausura. Pero contra toda esperanza su padre mejora y el señor obispo fija la ceremonia para el 10 de enero. En el triduo de preparación se acentúa la sequedad que viene experimentando desde hace un tiempo, pero permanece firme. Quiere donarse por completo a su amor, Jesús. Así nos cuenta Teresa lo que fue ese día. La espera había sido larga, pero también qué hermosa fue la fiesta. No faltó nada, ni siquiera la nieve. Siempre había deseado que el día de mi toma de hábito la naturaleza estuviese vestida de blanco como yo. La víspera de ese hermoso día caía una lluvia fina, pero la temperatura era tan suave que yo no esperaba que nevase. A la mañana siguiente el cielo no había cambiado. Sin embargo, la fiesta resultó maravillosa y la flor más bella, la más preciosa de todas, fue papá, mi rey querido. Nunca había estado tan guapo y tan digno. Fue la admiración de todo el mundo. Aquel día fue su triunfo, su última fiesta aquí en la tierra. Había entregado todas sus hijas a Dios, pues cuando Celina le confió su vocación, él había llorado de alegría y había ido a dar gracias a quien le hacía el honor de tomar para sí todas sus hijas. Al final de la ceremonia, Monseñor entonó el Te Deum. Un sacerdote trató de advertirle que aquel cántico solo se cantaba en las profesiones, pero ya estaba entonado y el himno de acción de gracias se cantó hasta el final. ¿No debía ser completa aquella fiesta si en ella se resumían todas las demás? Después de abrazar por última vez a papá, a mi rey querido, volví a entrar en la clausura. Lo primero que vi en el claustro fue al niño Jesús adornado con flores y luces. Inmediatamente después, mi mirada se posó sobre los copos de nieve. El patio estaba blanco como yo. Teresa ve en la nieve una fina atención de su amado que colma hasta sus más mínimos deseos. Le pareció un pequeño milagro, pues con la temperatura que hacía no se podía esperar, y toda la ciudad se extrañó. Monseñor entró en clausura después de la ceremonia y estuvo conmigo muy paternal. Creo que estaba orgulloso de que lo hubiera conseguido y decía a todo el mundo que yo era su hijita. Siempre que volvió a visitarnos después de aquella hermosa fiesta, se mostró muy bueno conmigo. A partir de ahora, en su correspondencia afirmará frecuentemente Sor Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Los sufrimientos de estos meses le han ayudado a descubrir que el Niño Jesús, nombre que ha elegido para sí, comenzó ya desde su nacimiento una vida de oblación que culminará en el Calvario. El elegir el complemento de su nombre en el comienzo de su vida religiosa es manifestar que quiere seguir a Jesús por ese camino. Desde el Canadá, donde está destinado el padre Pichón, confirma su elección con estas palabras: lo que constituye el prestigio de vuestra consagración es el sello de la cruz. Jesús os ha dado su infancia y su pasión. ¡Qué afortunada sois!
Pero la alegría del día de su toma de hábito no va a durar mucho. Nuevos sufrimientos se ciernen sobre la familia Martin. Jesús la invita a beber de su cáliz, el del sufrimiento aceptado por amor.